la salud mental de las personas adultas mayores en el contexto de la pandemia. En esta ocasión vamos a tener la participación de dos grandes doctoras que nos van a acompañar sobre diferentes enfoques sobre salud mental en el contexto de la COVID-19. Pero queríamos iniciar esta transmisión primero con un pequeño video para que nos introduzca a la temática, así que lo vamos a compartir con todos ustedes. Bienvenidas, bienvenidos. Germán, es la hora. ¿Vamos? Claro. Aguanta, porfa. Dame. Bien. Vaya conciertazo, Germán. Hoy te has lucido. Además, tienes una fan esperando al teléfono. Hola. Hola, papá. Soy yo. ¿Cómo está mi violinista favorito? Oye, en cuanto nos dejen, iré a verte, ¿vale? ¿Qué tal, Julia? ¿Cómo estáis? Él está bien, contento. Justo salió a tocar. Con esta pequeña introducción, abriendo un poco la temática, vamos a dar la bienvenida a la doctora Ninoska Ocampo Barra. Ella es neuropsicóloga, cuenta con un doctorado en Psicología de la Salud, con una mención en Neurociencia de Mesa de la Universidad de Granada, España. Actualmente ella ejerce como directora del Centro de Investigaciones Psicológicas y Neuropsicológicas de Bolivia y además es presidenta de la Asociación de Alzheimer Bolivia. Tiene investigaciones científicas y es parte de la Sociedad Latinoamericana de Neuropsicología. Doctora, con ustedes vamos a poder ver esta primera temática, que es cuidados físicos y estimulación cognitiva y recomendaciones médicas para la protección de la salud mental de las personas adultas mayores durante la pandemia por la COVID-19. Muy buenas tardes, bienvenida. Habilitamos su micrófono, por favor. Gracias, Libertad, y gracias a todas las personas que nos acompañan en esta iniciativa tan importante que hacen ustedes de justamente el día de hoy, recordando el Día del Adulto Mayor, pues estar conectados con la gente, ¿no? Bueno, para mí es un gusto poder hablar de este tema porque en realidad es un tema del que se está hablando muchísimo en este tiempo, el tema de la pandemia, el COVID-19 y todas aquellas consecuencias que deja en la salud mental de todas las personas, ¿no? En este caso en particular, los adultos mayores, aunque debemos mencionar que esto es algo
que en realidad atañe a todo el conjunto de la familia, ¿no? En una unidad familiar, en una unidad habitacional, generalmente la realidad muestra que estamos conviviendo adultos mayores, con niños, con jóvenes y con personas adultas, tal vez en el momento más importante de su productividad, ¿no? Entre los 20 y los 60 años, que es un tiempo de gran productividad en la vida del ser humano. Yo voy a empezar hablando de lo que es precisamente este tema en torno a cuál es la mirada que tenemos hacia el adulto mayor, y para esto, pues lo primero que quiero es que nosotros veamos, si vamos con la siguiente por favor, veamos que en realidad lo que llamamos ahora una consecuencia del COVID-19 o de la pandemia ha empezado en el adulto mayor pues antes de que esta situación se plantee, es decir, que el famoso distanciamiento social no ha sido algo reciente en el adulto mayor. El adulto mayor vivía ya en distanciamiento social. Gabriela, si pasamos a la siguiente, por favor. Nos encontramos entonces con un escenario en el cual lo que tenemos es personas adultas mayores que por situaciones diversas han estado expuestas a lo que se llamaría distanciamiento social de las propias familias a través de una situación que llamamos la insuficiencia familiar. Hace casi 10 años tuve la oportunidad de asistir a un congreso en Río de Janeiro sobre precisamente el Alzheimer en Iberoamérica, y ahí una doctora latinoamericana muy reconocida, como es la doctora Daisy Acosta, pues planteaba este término por primera vez, que a mí me llamó poderosamente la atención. Una anterior, por favor, Gabriela, que es la insuficiencia familiar. Así como tenemos insuficiencia renal, ¿cierto?, que es el mal funcionamiento de los riñones, insuficiencia cardíaca, el mal funcionamiento del corazón, pues habría un término que tendríamos que pensar ahora en comenzar a utilizar, y es la insuficiencia familiar, que es cuando la estructura familiar no es capaz de asistir o atender o acompañar en este caso, al adulto mayor en este proceso de envejecimiento. De este escenario, que es el primero que planteamos y del cual vamos a empezar a hablar, pues viene de pronto la pandemia y nos muestra o nos pone en evidencia algo que no habíamos podido desde la Asociación Alzheimer Bolivia, por ejemplo, visualizar hacia la comunidad, que era la situación actual del adulto mayor. Muchos fondos, muchos recursos, muchas investigaciones, muchas iniciativas, mucha cooperación internacional ha estado enfocada, por supuesto, en un segmento de la población que se llama el futuro de la humanidad, ¿no?, en los niños y adolescentes. Y yo aplaudo mucho estas iniciativas, sin embargo, me queda siempre la duda de si estamos siendo realmente justos en esta balanza de atender una población que necesita atención, pero en desmedro de otra población que también presenta muchas necesidades, como es el adulto mayor, y que por los últimos estudios que tenemos, por las tasas de natalidad, por las tasas de mortalidad, por las tasas de incremento en la esperanza de vida, estamos hablando de un mundo que en realidad va a estar muy comprometido con lo que es la vida del adulto mayor antes que otras generaciones. Es decir, que hablamos de una esperanza de vida incrementada en América Latina de 16 años en los últimos 45 años, y esto hace entonces que las poblaciones que antes nos denominábamos el continente joven, como nos denominan a Latinoamérica, va a tener que enfrentar un crecimiento importante de población adulta mayor, ¿no? Entonces, a esto sumamos lo que es la jubilación, que supone una inactividad súbita, porque los procesos de jubilación se llaman procesos de jubilación, pero en realidad no le ofrecen al adulto mayor la posibilidad de que él gradualmente pueda dejar de trabajar. Lastimosamente, en Libertad nos enfrentamos con una realidad en la que el adulto mayor trabaja hoy y mañana deja de trabajar. O sea, la jubilación sale mañana, sale el próximo mes, va a estar habilitada a partir de enero. Y esta persona no ha pasado por un proceso. O sea, estamos llamando de manera equivocada proceso de jubilación. Es un proceso burocrático, de papeleo, de gestión, pero no es un proceso humano que permita que el adulto mayor se adapte a nuevas actividades y vaya desprendiéndose de las actividades que habitualmente estaba realizando, ¿no? Entonces, sumemos esto a un decaimiento físico que puede venir
agarrado o asociado a lo que son enfermedades, en cuadros mucho más severos hablamos ya de un trastorno neurocognitivo denominado demencia, y que nos ofrece 8 posibilidades de causa, 8, ojalá fuera una, no, nos ofrece 8 posibilidades de causa, porque la demencia, o lo que conocemos como demencia, no solamente existe en un tipo que es la tipo Alzheimer, que es la más conocida, sino en otras patologías más. Y tenemos entonces lo que es el perjuicio social y el aislamiento, porque por supuesto una persona que es menos productiva, que tal vez no está inserta en un conjunto o en un grupo familiar del todo funcional, pues comienza a alejarse de su entorno. Entonces, la situación de las personas adultas mayores, si vemos un poquito lo que es la mirada en Latinoamérica, vamos a decir que es desigual porque hay un despojo social, hay una discriminación laboral que nos hace pensar también, Libertad, en una doble moral, ¿no? Muchas veces, ¿por qué no contratamos una persona adulta mayor? Porque, ay, no, ¿cómo pues? Es mayor, o se ve muy viejito, se ve muy viejita. Me da pena hacerlo trabajar, ¿no? Y entonces, este es un juicio de valor muy ambiguo, ¿no? Porque le estamos restando y le estamos quitando a la persona que no tiene de pronto otro recurso, la posibilidad de autosostenerse. Hay también lo que es la disminución de recursos médicos. Hemos visto, lastimosamente con mucho pesar, en la Asociación Alzheimer Bolivia, que todos los seguros de salud, tanto públicos como privados, no son capaces de hacer la cobertura a esta enfermedad, que es un trastorno neurocognitivo. Una persona con Alzheimer puede ser internada en cualquier caja de salud, la petrolera, la universitaria o cualquiera, privada inclusive, por otras condiciones. O sea, es internado un paciente con demencia por neumonía, por resfrío, por cualquier otra afección respiratoria, cardíaca, pero bajo el diagnóstico de trastorno neurocognitivo no puede ser cubierto. Tenemos también lo que es la confusión de normalidad y patología. Hay un error en el concepto de creer que envejecimiento supone forzosamente declive, que envejecimiento supone enfermedad, que envejecimiento supone patología, y este es un error, porque envejecer es seguir una etapa más de la vida. En realidad estamos preparados para morir desde que nacemos, ¿cierto? Y es el transcurso de las experiencias, las condiciones genéticas, condiciones ambientales que van a permitir que de pronto hay personas que tengan una mayor longevidad frente a otras, ¿no? Entonces, la inutilidad va a ser un elemento que también va a generar un lastre muy grande en las poblaciones adultas mayores de Latinoamérica, el creer que son una carga, un estorbo, un freno para sus propias familias, porque se sienten incapaces de sobrellevar solas muchas situaciones y condiciones, pese a haber trabajado o haber entregado muchos años su vida a un espacio productivo. En la pandemia, esta población ha sido, como lo decía al inicio de mi presentación, pues visibilizada, por primera vez visibilizada, Libertad, de una manera que no la habíamos visto antes. El hecho de que el COVID-19 hubiera tenido como población más vulnerable a los adultos mayores, ha hecho que por primera vez, Libertad, prestemos atención a esta población, que por primera vez digamos, caramba, los adultos mayores son los que están más en riesgo, entonces cuidemos de los adultos mayores, protejamos, hagamos programas, abramos condiciones para que ellos puedan estar revisados, reunidos en la Policía Nacional, los organismos del Estado regionales y nacionales han tenido que acudir a comunidades de adultos mayores, y el escenario como el que se han encontrado es que no solamente es una población de riesgo o de mayor riesgo, sino que hay una necesidad de protección muy grande, hay una preocupación actual del Estado en torno a esta población, y se han visibilizado pues todas estas necesidades y además la necesidad de esta cobertura médica y asistencia a este tipo de personas. Ahora, siguiendo con esto, nosotros desde la Asociación Alzheimer Bolivia y en una,
en una acción estratégica de cohesión, porque no tenemos por sí mismos recursos, somos una institución sin fines de lucro, no recibimos apoyos económicos ni de familiares, ni de ningún organismo, ni nacional ni internacional. Hemos logrado una alianza estratégica con lo que es el Instituto de Neurociencias Comportamentales de la Gabriel René Moreno en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Y esto nos ha permitido trabajar con un grupo que está actualmente pues muy comprometido con la lucha contra los trastornos neurocognitivos, y hemos desarrollado una plataforma que se llama Recuérdame, como la canción de Coco, ¿cierto? Como esa hermosa película que todos hemos podido apreciar, mexicana, una producción mexicana muy hermosa. Pues Recuérdame se llama, y es una plataforma que ayuda a familiares de personas con demencia. No vamos a poder ayudar a la persona con demencia si no es Libertad a través de un alguien que nos ayude a hacer las manos de él, a ser el medio para poder llegar al adulto mayor con demencia. Esta plataforma es una plataforma que hace tres cosas. Primero, brinda información. Segundo, hay recomendaciones muy importantes en 4 áreas específicas que le voy a mostrar a continuación. Y hay actividades de acuerdo a las fases de la demencia, porque están catalogadas como fase de inicio, fase intermedia o fase avanzada en el desarrollo de la enfermedad, no solo de Alzheimer, sino una demencia de cualquier tipo. En esta plataforma tenemos 8 pestañas que tienen además una hoja informativa para poder tener un dato más específico de la persona que recurre a esta plataforma. Y las pestañas son el inicio, que tiene una presentación, las recomendaciones médicas, cuidados físicos, estimulación cognitiva, cuidados psicoemocionales, y hemos abierto 2 pestañas que nos han sido muy útiles durante el tiempo de la pandemia, que es Centuriones, que es un reconocimiento al personal de la Policía Nacional y al personal médico que, como usted ha visto, han brindado una labor extraordinaria de atención y apoyo a toda la comunidad, ¿no? Entonces les hemos puesto Centuriones porque históricamente el centurión era un soldado, ¿verdad?, romano, que ponía su escudo, su lanza y defendía una bandera, defendía una ideología. Pues de alguna manera ellos son para nosotros un poco los protectores de esto, ¿no? Y un espacio muy, muy interesante que se llama Solo para Niños, como una manera de poder llegar precisamente a las poblaciones más pequeñas, Libertad, que van a ser los que van a cuidar, por ejemplo, de mí cuando yo sea adulta mayor. Yo tengo 49 años y en unos años más, voy a entrar a esta categoría y no va a ser usted quien pueda cuidar de mí, usted ya es jovencita, va a ser un niño el que va a cuidar de mí. Entonces yo necesito y necesitamos como sociedad pues acercar a la población infantil a la población adulta mayor. Le voy a mostrar rápidamente pues cada una de estas pestañas así de una manera muy ágil para que usted y todos los que nos siguen lo puedan ver. Tenemos la primera, que son las recomendaciones médicas, donde ustedes van a encontrar recomendaciones sobre los aspectos respiratorios, como esta que usted ve ahí. Todas las recomendaciones son de este estilo, son fichas que puede agarrar la familia y puede trabajarla porque, como usted ve, tiene un propósito, lo que se necesita, paso 1, paso 2 y paso 3. O sea, esto es algo que puede hacer el nietito de 8 años, como también el esposo que tiene otros 80 o 75 años. Y como usted vio, ahí tenemos recomendaciones respiratorias, cardiológicas, neurológicas, que son importantes cuando no tenemos, digamos, la posibilidad de ir permanentemente al médico, ¿no? Podemos seguir recomendaciones que nos pueden ayudar en el día a día y en la vida cotidiana. En el otro espacio, que son cuidados físicos, también vamos a tener 4 tipos de ayudas para las personas que accedan a este servicio, que son el de la higiene, seguido también por lo que es la alimentación, el cuidado del sueño y finalmente lo que es la actividad física, ¿no? Entonces, de esto usted va a encontrar un conjunto, Libertad, de más de 600 fichas organizadas por niveles para que las familias puedan recurrir a esto. Y lo que es nuestra especialidad, porque lo anterior era solamente informativo. Nuestra especialidad como Instituto de Neurociencias, en coordinación con Alzheimer Bolivia, es la estimulación cognitiva. Aquí usted va a encontrar, de igual forma, fichas en distintas áreas cognitivas. Por ejemplo, ahí tenemos un ejemplo de lo que es la verbal,
Tenemos la gráfica, las habilidades gráficas, las habilidades psicomotrices o psicomotoras, las habilidades de lectoescritura, y vamos a tener también apoyo en torno a lo que van a ser luego los estados afectivo-emocionales, que es lo que sigue a continuación. En este espacio, que son ya la plataforma, recuérdame, también tenemos para toda la ciudadanía lo que es 3 servicios que nos permiten trabajar de manera más eficiente. La plataforma funciona, pero además tenemos un chat abierto para familiares de personas con demencia, donde pueden ellos hacer algunas preguntas de consultas importantes, que tengan dudas sobre cómo lidiar o tratar con su familiar, y que hay otras personas involucradas en situaciones iguales que pueden también apoyarlo. Para eso hemos desarrollado un espacio de conversatorios que vienen con una preparación previa de estas cápsulas, como usted ve, muy simpáticas, muy bonitas, que se dan a los familiares previo a invitar a una persona que nos venga a hablar de cómo atender a un adulto mayor con demencia. En la actualidad, no solamente los conversatorios involucran a adultos mayores con demencia, también estamos hablando sobre adultos mayores, porque muchos de los cuidadores, libertad de personas con demencia, son otros adultos mayores. En Latinoamérica tenemos el menos recomendable tipo de cuidador. Hay 3 tipos de cuidadores: el cuidador profesional, que vendría a ser un auxiliar de enfermería, o un enfermero, una enfermera, que requiere por supuesto, la asignación de un sueldo. El segundo es un cuidador eventual, de pronto la persona que nos ayuda en casa con alguna labor, que viene, por ejemplo, al planchado, o que nos ayuda en la asistencia del jardín. Entonces lo contratamos para que nos dé una manito, que lo lleve a pasear al abuelito, o que nos ayude a cuidarlo, a hacer ciertas cosas con él, pero estos son cuidadores sin ninguna capacitación, ¿no? Y el tercer escenario, libertad, es el del cuidador familiar, es decir, la esposa, el esposo, pésima idea, la hija, el hijo, también mala idea, o finalmente los nietos, los ahijados, los sobrinos, que sigue siendo mala idea porque hay un compromiso afectivo emocional, ¿no? Entonces, esto, sin embargo, es la realidad y tenemos que enfrentarla como está. Esta plataforma nos ha permitido llegar a mucha gente. Usted verá que en el póster que le muestro al final, con muchas banderitas, usted dirá, ¿para qué ponen tantas banderas? Si estamos en Bolivia, deben poner la bandera boliviana y pare de contar. Porque este escenario en el que estamos usted y yo le apuesto que si usted hiciera un rastrillaje de quienes nos están siguiendo, va a encontrar gente de Perú, gente de Colombia, gente de México, y usted dice, pues si yo no invité a nadie, eran solamente los de aquí de casa. Hoy no hay casa. Hoy, con la virtualidad, Libertad Quiroz se conoce en cualquier parte de este mundo, ¿cierto? Y esto hace entonces que los servicios que nosotros hemos brindado como Asociación Alzheimer Bolivia actualmente pues lleguen no solamente a familias bolivianas, sino a familias latinoamericanas. Libertad, a su orden para cualquier pregunta que usted tenga. Muchas gracias, doctora. Realmente para mí, mientras usted hablaba, venía a la cabeza los recuerdos que yo tengo, bueno, que tuve con mis abuelos, el cuidado que yo tuve con ellas, y nos fueron llegando igual unas cuantas preguntitas. Ahorita se las leo a través de las redes sociales. Una es que, ¿cómo podemos acceder a esta plataforma? Recuérdame, ¿cómo podemos llegar a esta información? ¿Cuál es el concepto? Bueno, en realidad lo único que ustedes tienen que hacer, la tenemos en las 2 versiones, tanto en la versión para dispositivo de un computador como para el celular. Tiene que poner, recuérdame, y le pueden poner Instituto de Neurociencias Comportamentales, o le pueden poner Alzheimer Bolivia, cualquiera de las 2 extensiones, digamos, y les va a salir automáticamente la paginita, que es el color morado que ustedes vieron, con la palabra recuérdame, ¿no? Claro, primero les va a salir las muchas versiones de la canción y no somos eso, ¿no? Pero es muy fácil. La plataforma es gratuita, Libertad, no se necesita más nada que el querer ser parte de esto para comenzar a usarlo. Muchas gracias. Igual nos consultan, si nos podría decir qué es el síndrome del cuidador, ¿qué recomendaciones podríamos dar para evitarlo? Uy, esa es una pregunta buenísima. Es lo que yo les estaba explicando al final de la presentación, cuando les decía
que tenemos 3 tipos de cuidadores y lastimosamente en América Latina, pues el más frecuente es el menos recomendado, que es precisamente el familiar cuidador, ¿no? El síndrome del cuidador hace que la persona que está en tutoría de un adulto mayor, en este caso enfermo, como es el caso de una persona con demencia, llegue a niveles muy altos de activación emocional, ¿no? Esta activación emocional se traduce en estas personas inclusive en algunas afectaciones físicas como incremento o pérdida de peso, caída del cabello, la habilidad emocional, es decir, ganas de llorar de manera tal vez injustificada. Hay una alteración en lo que es su vida cotidiana, antes salía, ahora no sale, antes estudiaba, ahora no estudia, ha tenido que dejar horas del trabajo. La presión en la casa de, por ejemplo, sí, pero es que la abuela siempre nos dice, o la abuela me lo esconde, o el abuelo no quiere salir, o cómo va a andar desnudo en la casa, discusiones con hijos, con hermanos, las familias que enfrentan la demencia lastimosamente, se ven muy afectadas, y no es solo de aspectos económicos, que sería uno de los más difíciles, por supuesto, porque es fácil decir que con amor vamos a atender a las personas, pero cuando no tengo para comprar el pañal que evita que mi padre se moje en la cama y se resfríe cada vez a las 3 de la mañana cuando tengo que cambiarlo, la justificación del amor no nos sirve de mucho, ¿cierto? Entonces tenemos que ser realistas de que evidentemente los temas económicos son importantes, pero nunca están por encima de los otros temas que suponen el desgaste emocional que tiene la familia. La Asociación Alzheimer Bolivia inició con el lema de la enfermedad que ataca el cerebro del paciente y destruye el corazón de la familia, porque lo que más nos ha tocado ver son familias desmembradas por esta pugna, por esta lucha, por estos desacuerdos en torno a lo que pasa al interior, ¿no? Me ha sacado mis cosas, me ha robado mi sueldo, su hijo siempre me quita las cosas, no me han dado de comer, no me deja llamarte, por ejemplo, ¿no? Y entonces los hijos empiezan en una discusión que en realidad no tiene fin. Muy importante lo que nos está comentando, creo que llega a cada uno de los hogares de quienes hemos tenido la posibilidad y quienes en este momento están al cuidado de sus familias también. Y más bien igual nos llegó otra pregunta que va en el sentido de que dice, los médicos tienden a medicar mucho a las personas con demencia. ¿Es recomendable buscar medicina natural o alternativa? Yo le contestaría a esta persona, yo soy familiar de una persona con demencia. Elijo esta especialidad en mi carrera profesional porque la persona más importante de mi vida es diagnosticada de Alzheimer, entonces me siento un sobreviviente de esta situación. La ciencia dice que en realidad lo natural va a ayudar muy poco y que la tecnología farmacológica va a ayudar medianamente, porque tampoco lo resuelve, no hay cura al momento. Yo diría que tenemos que echar mano de todo. Es decir, yo como familiar, si a mí me dijeran, en la punta del cerro hay una hoja, ¿cierto? Yo hoy en día iría a la punta del cerro a buscar esa hoja, pero no dejaría de darle aquella medicación que ya me han explicado que facilita, por ejemplo, el controlar los estados de ánimo de la persona, ¿no? Una de las quejas, Libertad, más frecuentes es que le damos la medicación y queda como opa, ¿no? Queda así, no reacciona, no habla. Ese es un tema que tenemos que empezar a mirar al médico con otros ojos. El médico no es el opositor, el médico es un profesional que trabaja a nuestro servicio. No hay que tenerle miedo, ¿no? Porque yo veo muchos pacientes así con miedo, ¿cómo no quiero decir? Y le mienten al médico. No, es como si yo fuera el dentista, Libertad, y me dijera, ¿qué le duele? Y yo le diga, este diente, y me duele este. No puedo decirle al médico que me duele este diente si me duele el otro, ¿cierto? Al dentista sería tonto hacer eso. Pero eso nos pasa muchas veces con el médico. Tal vez por las propias actitudes que muchas veces hay algunos colegas que pueden tener,
pero que no son la generalidad. Yo conozco médicos extraordinarios, además fundamentalmente humanos, ¿no? Entonces creo que es importante este diálogo de la familia, desde que yo le doy este medicamento, pasa esto para que él pueda dosificar de otra forma, cambiar a otro medicamento genérico igual, pero que le sirva más, ¿cierto? Pero si la hoja de coca, si el mate de cedrón, si el encurtido de lechuga nos sirve, pues por eso un tema también psicológico, ¿no? De cuánto puedo hacer por él. Muchas gracias, doctora. Nos deja realmente un panorama y en realidad una posibilidad de poder encontrar en esta plataforma mucha más información para tenerla en casa y tenerla a la mano. Igual agradeciendo a la gente que ha estado en esta primera intervención. Si igual tienen alguna pregunta o comentario, escríbanos por la página del Facebook, que la vamos a estar leyendo a continuación. Que vamos a estar con la doctora Mercedes Cerda. Ella es coordinadora de la plataforma boliviana sobre el envejecimiento. El tema que vamos a abordar con ella es la prevención para la protección de la salud mental y el apoyo psicosocial a las personas adultas mayores durante la pandemia de la COVID-19. Bienvenida, doctora. Quisiera saludarla también, comentándoles que ella es psicóloga con una maestría en psicogerontología, experta en psicología comunitaria, pueblos indígenas originarios, envejecimiento y vejez. Lleva más de 37 años en experiencia de trabajo con adultos mayores y trabaja con la comunidad Ahuicha. Es parte del integrante de la CAUP y ha sido docente de diferentes universidades bolivianas, en México, Ecuador, Argentina, Uruguay, siempre analizando investigaciones sobre gerontología social, publicando libros y artículos en revistas nacionales e internacionales sobre envejecimiento y vejez, psicología comunitaria. Muchas gracias, doctora. Vamos a pasar con usted para que nos pueda igual hacer una pequeña presentación de este tema que es protección y prevención. Le voy a acompañar en esta ocasión yo con las diapositivas. Adelante, por favor. Muchas gracias. Está bien. Voy a, primero que nada, dar un saludo muy afectuoso a la Defensoría del Pueblo, que trabaja desde hace tiempo, desde el que empezó la Defensoría, en la defensa de los derechos humanos de las personas adultas mayores. Cuando me dijeron que tenía que hablar sobre prevención y cuidados de las personas adultas mayores en esta época de pandemia, pensé que era una buena idea primero ofrecerles unos datos muy breves de una investigación, para primero hablar un poco del panorama latinoamericano y después hablar ya más en concreto sobre nuestro país. El año 2020 se hizo cuando muchos países en el mundo estaban en cuarentena. Se hizo una investigación en 8 países de Latinoamérica. Lo hizo la REDIP, que es la red interdisciplinaria latinoamericana de psicogerontología. Esta investigación que se hizo, básicamente se hizo con personas mayores de 60 años, se alcanzó a cubrir 6.222 personas en 8 países. Y la intención de la investigación era tener un panorama de cómo la pandemia y la cuarentena estaban afectando a las personas adultas mayores desde el punto de vista psicológico, ¿no? Cómo estaban sintiéndose, cómo estaban llevando adelante este fenómeno tan especial que nos ha sucedido en el mundo a todos los habitantes del planeta. Se hizo unos cuestionarios que había palabras que había que rellenar, con preguntas que había que contestar, que fueron tomados de manera presencial cuando se podía y por teléfono. Muchos fueron por teléfono, por WhatsApp y así, porque como ustedes saben, durante las cuarentenas estuvimos
todos aislados, ¿no? La población a la que se llegó fue sobre todo de clase media baja, pero clase media, porque es la gente que tiene acceso a teléfono, gente que tiene celular. Es decir, en esta investigación, los más pobres del continente, que son personas mayores que no tienen celular, que no tienen internet, no pudieron participar. Entonces, es una muestra parcial, pero es interesante, ¿no? Entonces, lo que se vio, básicamente, es que, bueno, la mayor parte de las personas viven con sus familias y pasaron la cuarentena y están cursando todo este tiempo de la pandemia con sus familias. Generalmente son familias, digamos, la familia de un hijo o la pareja, ¿no? Que son los dos, el adulto mayor con su esposa, la adulta mayor con su esposo, con hijos, nietos, y solamente de los que respondieron este cuestionario, solo el 7% vivían solos, que es bastante. Pero en general, yo diría que en Bolivia es todavía menor la proporción de personas que han pasado la pandemia solos, pero ha habido casos muy tristes. Empezaron con miedo, o sea, la primera, como los resultados de la investigación, un poco el panorama general de la investigación es que las personas han empezado con mucho miedo, con preocupación, con incertidumbre, pero me parece que eso era común a todas las edades. Bueno, más o menos todas las edades, ¿no? Pero todos los mayores de 20, 25 años para adelante estábamos preocupados, teníamos miedo y estábamos con incertidumbre. A las personas adultas mayores lo que más les costó es no poder salir, porque como ustedes saben, como lo mencionó antes la doctora Ninosca también, esta enfermedad al principio, porque ahora ya no es tan así, pero al principio cuando empezó el COVID, parecía que había venido a atacar y a comerse a los adultos mayores. Era una enfermedad que atacaba a los viejos, a las personas viejas. Entonces surgió, como dijo la doctora, de pronto se hicieron visibles y había que cuidarlos, y entonces los gobiernos empezaron a decir, hay que cuidarlos, no hay que dejarlos salir, hay que hacer esto, otro, la policía, hay que ayudarles a los que viven solos, los vecinos tienen que colaborar. Empezó una movilización en la sociedad para cuidar a estos adultos mayores. Pero ¿qué pasaba con las personas mismas, las personas mayores? Las personas mayores sintieron que era una pandemia que venía dirigida a ellos, que venía a exterminar a los adultos mayores. Y su impresión fue distinta, no fue la misma de que ahora me tengo que cuidar, Muchos empezaron a decir, bueno, si ya me va a comer el COVID, entonces disfruto mis últimos días y hago lo que más me gusta. Muchos se asustaron, obviamente, todos estábamos asustados, pero esa sensación de que esta enfermedad ha venido por mí, la tuvieron primero las personas mayores. Eso ha cambiado, porque ahora sabemos que el COVID ataca a todas las edades. Ha pasado un poco como pasó al principio con el VIH, ¿no? Que al principio se decía que atacabas, que era una enfermedad solamente de personas homosexuales, y en realidad no es. Ya sabemos todos que cualquier persona puede contraer VIH. Lo mismo pasó con COVID. Al principio era que atacaba a las personas mayores y ahora sabemos que ataca a gente de toda edad. Pero en ese periodo, en el primer periodo, cuando los adultos mayores eran más vulnerables y se trató de cuidarlos, dentro de las familias hubo una especie de sobreprotección. Como las familias no están acostumbradas a relacionarse abiertamente con sus mayores, a hablar, a preguntarles cómo se sienten, empezaron a atosigar a las personas mayores con cuidados y les llevaban todo el tiempo y les cuidaban y que no salga y que no coma y que no, poco más y que no respire, ¿no? Entonces, eso ha sido lo que a las personas les ha afectado más. No poder salir y que de pronto todo el mundo no le dejen hacer nada, que no vas a salir, que no puedes ir, que no puedes, que solo puedes hacer esto, que ponte el barbijo, que eso ha sido lo que más les ha afectado. La siguiente, avanza por favor un poquito. Bueno,
En resumen, en esta investigación los resultados que se han visto es que la mayor parte de las personas participantes mostraron altos niveles de resiliencia y una pequeña minoría se deprimió. O sea, el COVID, quienes han sido las personas que mejor han resistido el embate del COVID han sido las personas adultas mayores en Latinoamérica. Primero, porque las personas mayores no se asustan de cualquier cosa, porque han pasado pandemias, han pasado epidemias, han pasado muchas guerras, golpes de Estado, toda clase de situaciones, y entonces no están tan alarmados como la gente más joven, ¿no? Yo les podría decir que en mi caso como psicóloga he atendido personas de diferentes edades afectadas emocionalmente de alguna manera por el COVID. Y las personas, yo podría, hablando con otros colegas también, las personas que más se han afectado son las mayores de 45, 50 años hasta 60, 65. Y mientras más vieja era la persona, menos se afectaba por el COVID. O sea, menos miedo tenía, más tranquila estaba, se olvidaba, empezaba a hacer sus cosas. Y en muchas familias, las personas mayores han sido las que han sostenido a sus hijos e hijas, que eran de esta mediana edad, como de 50 años, hijita, no te preocupes, haz esto, no va a llegar aquí la enfermedad, estamos rezando, hijita, así. Y más bien las personas mayores han sido muy resilientes. Yo diría que más aún en las clases más bajas, que no toma en cuenta esta investigación. Creo que las personas indígenas, las personas en Bolivia, las personas de barrios marginales, las personas mayores, mientras más pobres, han sido más resilientes todavía, han podido resistir mejor y mirar como algo que pasa el COVID, ¿no? Se identificó también como resultado de la investigación la importancia de los vínculos, sobre todo los vínculos familiares, ¿no? Hubo como una reacomodación de los vínculos familiares, los hijos que nunca visitaban a sus papás empezaron a llamarlos todos los días, hubo una importancia de ajustar los vínculos familiares en todas las edades también. Las personas mayores, dicen ellos en la investigación, que reflexionaron sobre la vida, la familia, el medio ambiente, en ese orden, ¿no? Los temas, primero en la familia, en la vida, la familia, el medio ambiente, e indican que se replantearon los valores y aprendieron muchas cosas nuevas. Esa es una cosa que dice la investigación, que muchas personas dicen, he aprendido tantas cosas, muchas han aprendido a usar WhatsApp, han aprendido a usar las redes sociales porque tenían que comunicarse con sus familiares y han estado muchas personas en comunicación con parientes y amigos del exterior del país, cosa que para ellos era como magia, ¿no? Porque con personas lejanas no se contactan mucho y han podido contactar. Entonces, eso puedo decir en cuanto a la investigación, pero ya hablando precisamente de Bolivia, yo diría que las personas, como dije antes, las personas más pobres, las personas de origen indígena, de pueblos originarios que vienen de sus comunidades a vivir a las ciudades, y más aún las personas que están en las áreas rurales, han mirado de otra manera el COVID. Han mirado como un fenómeno que sucedió porque la madre tierra está dándonos señales, está molesta, porque no estamos actuando bien, porque los humanos estamos deteriorándola, y es porque hay como una seguridad de que esto ha venido como consecuencia de la acción humana frente a la naturaleza. Han hecho rituales, hay personas mayores que han recibido al COVID, lo han recibido, claro, como un visitante no grato, porque no es grata la visita, pero han hecho dentro de los aymaras con los que yo conozco más, se han hecho mesas y ofrecimientos para el COVID, diciéndole ya, por favor, te estamos invitando, te estamos ofreciendo esto, por favor, andate, ya hemos aprendido la lección que nos has enseñado, vamos a tratar mejor a la naturaleza, pero por favor, ¿para qué? Para despedir, como dicen las ahuichas, para despachar a la enfermedad, ¿no? Entonces, es una actitud
bien diferente de la actitud occidental. Y por supuesto es una actitud mucho más resiliente y mucho más acorde con, me parece que el mensaje y la reflexión mundial que estamos haciendo por el COVID, ¿no? Otra cosa que me parece muy importante y que no quiero dejar de mencionar es que ahora que ya ha pasado, que las cuarentenas ya no están tan rígidas, ya no hay cuarentena, y ahora que todos ya, gran parte de las personas adultas mayores están vacunadas, sigue existiendo el miedo y el cuidado, pero más en la familia. La familia tiene mucho miedo de que salgan las personas mayores. En los estratos más bajos económicamente es menor el miedo porque toda la familia tiene que salir a trabajar, tienen que ir a vender, y la abuelita también sale a vender, no están cuidándola tanto, ¿no? Pero en los estratos medios se cuida todavía mucho a los mayores, y yo recomiendo que, como psicóloga, que ese cuidado que tenemos, que es bueno haberlos visto, preocuparnos por los mayores y cuidarlos, que no sea un cuidado sobreprotector, ¿no? Está bien. Si tenemos miedo si yo tengo miedo que mi mamá de 86 años vaya al mercado, porque ella quiere ir al mercado pues todos los días no quiere que le traigan la verdura a su casa, ella quiere ir al mercado. Entonces, si yo tengo miedo porque en el mercado hay tanta gente, porque ella usa su barbijo por aquí, porque no se lo pone bien encima de la nariz, porque no se desinfecta tanto, lo mejor que puedo hacer es deslindarme de mis cosas y acompañarla. Ir con ella al mercado para estar todo el tiempo cuidándola y diciéndole ya, desinfectando todo lo que está alrededor de ella, o diciéndole acomódate tu barbijo, y mirando cómo ella se comporta para hacerle notar qué cosas está descuidando, porque después me parece que en general las personas mayores están llevándolo de muy buena manera, este asunto del COVID. En relación a las personas institucionalizadas, que sí ha habido si se acuerdan, en la primera ola y hubo mucha gente contagiada en los hogares, en las residencias geriátricas y han muerto muchos. Es importante señalar que la Defensoría del Pueblo ha elaborado una guía, un protocolo que ha sido asumido por el actual gobierno, por el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, por la Dirección de Adulto Mayor, y haciéndole acomodos regionales. En Santa Cruz, diferente que en La Paz y en Oruro, las residencias han empezado a usarlo. Y desde que han empezado a usarlo, se ha visto menos incidencia. Además, ya sabemos mejor cómo tratar. Las personas mayores se han tratado en general con medicina natural. Ha habido un resurgimiento de la medicina nativa. Hemos aprendido, y en ese sentido, las personas mayores se han sentido importantes, porque ellas sabían para qué sirve cada hierba, y sabían cómo preparar las hierbas que son buenas para los pulmones, y en ese sentido se ha revalorizado su conocimiento, y eso yo creo que ha sido bueno. Bueno, es lo que yo podría decir en este momento. No sé si hay preguntas. Muchas gracias. Igual, mientras iba diciendo, justo en esta última parte, nosotros en casa, en la familia, era como, ¿qué nos decía mi mamá? ¿Qué nos decía la abuela? ¿Para qué servía el baile? ¿Para qué había que mezclar con hoja de rosa blanca? Realmente nos han podido hacer a un conocimiento mucho más grande. Y de preguntas tenemos preguntitas aquí que les vamos a mencionar. Uno es, ¿cómo sobrellevar la muerte en esta pandemia? Me parece una pregunta muy fuerte, pero importante para decirla. Sí, bueno, esa es una pregunta fuerte siempre, cómo sobrellevar la muerte en general, pero más aún en esta época de pandemia. Y sobrellevar la muerte de una persona mayor, de una persona que está muy, muy anciana, es más fácil que sobrellevar la muerte de una persona joven. Entonces, en el caso de las personas mayores que han tenido que
que ver que fallecía un hijo. Hay familias en las que han fallecido varias personas en una misma familia, ¿no? Y no precisamente la persona mayor. Entonces, la abuela ha visto que ha fallecido un hijo, un sobrino, una yerna de repente, y por supuesto es muy difícil llevar adelante, pero siempre una cosa que ayuda es pensar que la muerte está ineludiblemente ligada a la vida, es parte de la vida, ¿no? Entonces, y morir para las personas que creen que tienen alguna religión, que son evangélicas, cristianas, católicas o lo que fuera, es importante recurrir a esos elementos, a los elementos religiosos, que refuerzan mucho y consuelan bastante. Inclusive, en esta época de pandemia, pensar o ayudar a las personas con la reflexión de que esto que nos está pasando a todos los humanos juntos, porque algo nos tenía que pasar juntos para que juntos reflexionemos sobre lo que está pasando con nuestro planeta y todo eso. Entonces, estando juntos, estamos apoyándonos unos a otros y no es un sufrimiento individual. No soy yo la única que ha perdido un pariente, todos hemos perdido a alguien y entonces eso nos tiene que hacer pensar y después de esto todos tenemos que ser personas más sabias, personas más fuertes y personas mejores, ¿no? A las personas mayores siempre se puede apoyar frente a la muerte con todo lo que tiene que ver con la religión, con la espiritualidad, el más allá, que no es necesariamente que la vida se termina aquí, la comunicación que se puede entablar con las personas que ya se han ido, lo que nos dejan, y que no se van definitivamente porque nos dejan muchos recuerdos, nos dejan experiencias. Y para las personas no creyentes, las personas que no creen en Dios, que no creen en la religión y no creen en nada, de todas maneras, nada termina en el mundo, todo cambia, toda la materia está cambiando permanentemente y un día vamos a cambiar y nos vamos a convertir en otro tipo de materia y nos vamos a integrar a esa gran energía cósmica en la que estamos todos los planetas y todos los humanos y todos juntos, ¿no? Pero claro, en estos tiempos es difícil. Sin embargo, hay redes también, redes de apoyo para las gentes que pueden encontrar por internet, apoyo psicológico en redes para las personas que han tenido fallecimientos por COVID en sus familias. Muchas gracias, doctora, y le vamos a hacer una preguntita más, y con esta preguntita igual vamos a ir cerrando ya el conversatorio, que dice: mi papá no quiere vacunarse, ¿cómo puedo hablar con él para intentar convencerlo de vacunarse? Una pregunta muy compleja. Muy importante. Y muy La importante. primera cosa es que tienes que averiguar por qué no quiere vacunarse. Puede ser que no quiera vacunarse por razones religiosas, porque en alguna parte ha leído que cuando alguien se vacuna está señalado por el 666, hay toda clase de cosas que aparecen y que las personas mayores están recibiendo información. Puede ser que no quiera vacunarse porque piense que la vacuna le va a hacer mal. No tiene ninguna cuestión religiosa, pero piensa que inyectar dentro de él alguna sustancia extraña, una sustancia, como dicen muchos, es experimental. Sabemos todos, las vacunas son experimentales ahora porque es una enfermedad nueva, pues. Entonces, puede ser por eso, o puede ser porque cree que él es fuerte y va a estar bien porque se cuida, porque tiene una buena salud. Entonces, primero, si averiguas bien por qué no quiere vacunarse, entonces vas a saber qué elementos puedes usar para tratar de convencerlo de que se vacune. Pero una buena manera es también decir que somos sociedades, somos grupos sociales. Entonces, si usted no quiere vacunarse, está bien, tiene derecho, pero podría de repente contagiar a sus nietos, a sus sobrinos o otras personas
porque puede tener el virus latente y no tener síntomas y contagiar a otras personas que usted quiere. Y nosotros en la familia estaríamos más seguros si todos nos vacunamos. Entonces es una manera más social, no por las cuestiones ni biológicas ni religiosas, sino por aportar a mi familia, para que mi familia esté más tranquila. Entonces, si la familia va a estar más tranquila, de repente me convencen de vacunar. Muchas gracias, doctora. Igual a ambas que nos han acompañado con estas diferentes perspectivas y a la gente que nos ha acompañado en esta transmisión, saludando también a las y los adultos mayores en este día tan especial de compartir, de reencontrarnos en familia, reencontrarnos con amigos también que son adultos mayores. Y queríamos dejar esta transmisión o cerrar esta transmisión con otro video cortito. Así que nos vamos con este video y gracias por acompañarnos. A la doctora Ninosco Campo y a la doctora Mercedes Cerda, muchas gracias. Hasta la siguiente ocasión.
tender, saying I surrender all my love to you. Midnight, for a sweet romance. I know all my whole life through I'll be remembering you, whatever else I do. Midnight, where the stars acabo de levantar. ¿A dónde quiere que vayamos hoy? Donde tú quieras, donde tú quieras. Está usted muy elegante. Oh, como siempre, hija, como siempre.